electricidad. Recordar que el próximo 30 de septiembre es la fecha límite para que se inscriban en el examen de certificación de electrofisiología, que es en conjunto entre la LARS y la Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco ERA. Y además los socios LARS tienen un descuento del 50% en la inscripción del examen. Y de último, pero no menos importante, como dicen por ahí, vamos a preparar al doctor Diego Meach de la Vega. El doctor es cardiólogo, electrofisiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Diego actualmente es adscrito al Departamento de Electrofisiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y antes de que Diego arranque, les recuerdo una pequeña cosa, es que acabamos de habilitar el chat, entonces los invitamos para que vayan dejando algunas preguntas. Por ahí están algunos de los compañeros de la acción intentando resolver sus inquietudes. Intentaremos lo que más podamos. Diego, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, hermano. Al contrario, muchísimas gracias a todos y también gracias a mis colegas. Excelentes casos hasta el momento. Y bueno, yo traigo dos casos en general bastante breves. Em, no sé si se alcanza a ver la presentación, ya la puse. Perfecto. Vale, pues son dos casos en general bastante interesantes, muy buenos. Y para no tardarnos más tiempo, el primer caso. Una mujer de 34 años que de base tiene anomalía de Epstein y básicamente su clínica, palpitaciones de 2 meses de evolución. Por ahí un poquito de mareos, pero nada más. Les puse aquí un esquema de cómo es que es esta anomalía de Epstein. Es una anomalía anatómica de la válvula tricúspide, específicamente de la válvula septal de la tricúspide. Básicamente es un problema anatómico en donde la valva septal de la tricúspide tiene un desplazamiento hacia el ventrículo. Y entonces tenemos un anillo verdadero, un anillo funcional, y este desplazamiento puede ser en diferentes grados y esto genera que haya una atrialización de una parte del ventrículo o lo que era el ventrículo. Lo importante de esto es que, como ustedes sabrán y como mis colegas sabrán, la anomalía de Epstein se asocia a muchas arritmias, ¿no? Entonces, definitivamente el antecedente es una parte clave de este caso. Llega con nosotros a urgencias justamente con palpitaciones con este electrocardiograma, que es un electrocardiograma de 12 derivaciones de QRS ancho, ¿no? Y entonces, no sé si alguno de mis colegas quiera comentar algo del electrocardiograma, qué le parece, qué es lo que haría como primer escalón. Bueno, yo me lanzo porque están muy tímidos y Diego, nos asustaste con ese electro, hermano. Bueno, es una taquicardia de complejos anchos y retomando algunos de los mensajes que se han dejado, empezamos por los mensajes del doctor Felipe Cañas, definamos si es regular o no regular, pareciera ser bastante regular. El QRS es constante, entonces es monomórfica, entonces taquicardia monomórfica de complejos anchos, una frecuencia cardíaca bastante rápida. Y retomando algunas de las cosas que empezamos a decir, el eje es atípico, es un eje desviado a la izquierda, las morfologías del QRS son extrañas, con un tiempo de activación lento, algunas melladuras en V2, entonces digamos que es un ritmo que se podría originar en el ventrículo. Sin embargo, originar en el ventrículo no quiere decir que sea una taquicardia ventricular, y aquí hay una cosa muy importante, es que se trata de un paciente con un Epstein, y el Epstein tiene vía hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, lo más probable en este contexto clínico es que este sea un paciente con una taquicardia por reentrada auriculoventricular antihidrómica. Sin duda, ¿no? Ese era el principal mensaje, cómo es que una taquicardia de QRS ancho en un paciente con una cardiopatía estructural hay que tratarlo como taquicardia ventricular, ¿no? Sobre todo en un aspecto de urgencias. Esta paciente llegó estable, ¿no? Que tal vez también apoyaría que no fuera una cuestión ventricular. Sin embargo, bueno, la taquicardia es realmente llamativa. Como dices, tiene algunas muescas muy importantes de este lado, tiene trastornos de la conducción intraventricular, va rápido.
Entonces, de primera instancia, claro, hay que pensar en taquicardia ventricular, pero sin duda el Epstein, aparte de que sí se asocia a taquicardia ventricular, se asocia exactamente a taquicardias por vía accesoria. Cuando se trata esta paciente, se hizo cardioversión eléctrica, cosa que sin duda no es criticable, ni mucho menos, es el tratamiento, ¿no? Vemos justamente en su electrocardiograma de base cómo es un ritmo sinusal, en general un QRS estrecho, un PR bastante normal, ¿no? Y listo. Y aquí es el mensaje. Cuando nosotros vemos, ¿no? Y una morfología aquí en V1 en general rara, ¿no? No es un bloqueo de rama derecha como tal, no cumple tampoco la S empastada en V6. Pero bueno, el mensaje es justamente la anomalía de Epstein en el contexto de un ritmo sinusal sin bloqueo de rama derecha, tiene una vía accesoria hasta no demostrar lo contrario, ¿no? De tal manera que justamente en esta paciente, cuando nosotros analizamos en retrospectiva el electrocardiograma de la taquicardia y vemos el electrocardiograma en ritmo sinusal que no tiene rama derecha, definitivamente una de las grandes posibilidades es que sea una taquicardia por vía accesoria. Aquí la cuestión es que la taquicardia por vía accesoria puede ser ortodrómica o antidrómica, ¿no? El hecho de decir ortodrómica quiere decir que el impulso va de forma normal por el sistema de conducción y sube por vía accesoria. Pero la otra forma es que baje por vía accesoria y suba por el sistema de conducción normal. Y es justamente cómo se prolonga el tiempo de activación justamente de la taquicardia, de la activación, lo que ensancha el QRS. Efectivamente, es una taquicardia antidrómica en un paciente con anomalía de Epstein. Otro de los mensajes importantes, y siempre lo pedimos los electrofisiólogos, es vemos el trazo en taquicardia, hacemos el análisis, el contexto del paciente, pero sin duda lo que también necesitamos es el ritmo en sinusal, ¿no? El ritmo en sinusal de un paciente con taquicardia nos ayuda a establecer tratamientos y nos orienta justamente al diagnóstico. Entonces, sin duda es otra de las situaciones clave y muy importante en todo tipo de taquicardias. ¿No? No sé si alguien tenga algún otro comentario de este caso, si no pasamos de una vez al segundo. Muy bien. El segundo caso, igual un hombre de 51 años, hipertenso, tabaquismo de manera social y palpitaciones de 2 años de evolución. Realmente las palpitaciones fueron haciéndose más frecuentes, fueron haciéndose más intensas hasta que llega justamente al servicio de urgencias y llega justamente con este electrocardiograma. Como ustedes pueden ver, es un caso real, no tenemos las precordiales, digo, es parte de las limitaciones, pero ya de aquí vemos algunas alteraciones muy interesantes. Está en ritmo de taquicardia, sin duda, es un QRS estrecho, pero lo que debe de llamar la atención es justamente cómo cambia de latido a latido la morfología del QRS. Aquí en la derivación de 3 es muy, muy llamativo, ¿no? De tal forma que a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones muy, muy interesantes, pero sin duda no sé si alguno de los panelistas tenga alguna idea de qué es lo que puede estar pasando en esta arritmia. El electrocardiograma y como ya se ha reiterado pues en varias charlas es mirar todos los complejos, como ya lo mencionó Diego. Entonces tenemos una arritmia que es de complejos estrechos pero está con alternancia y es una arritmia rítmica, es decir, hay un complejo de uno versus otro de otro y así se van alternando, lo que le podría uno pues, llevar a pensar de que pueden ser dos mecanismos de arritmias diferentes o que se esté mezclando un latido sinusal con uno de arritmia. Entonces ahí es donde toca empezar a mirar con más cuidado los trazos electrocardiográficos. Sin duda,
sin duda, exactamente. Y tú bien lo mencionaste, ¿no? Es un ritmo que va de cierta manera regular en parejas, ¿no? Como la morfología inicial y la segunda morfología van de una manera con cierto ritmo, mantiene justamente esta ritmicidad, a pesar de que de primera instancia nos pudiera decir que esto es algo irregular, ¿no? Muchas de las veces nos encontramos con esto, ritmos que parecen ser irregulares y realmente no lo son. Bien, obviamente este es un paciente que lo metimos a estudio electrofisiológico. Les traigo un trazo del polígrafo, es algo muy, muy sencillo, nada más para explicar qué es lo que estaba pasando. Aquí tenemos justo el trazo en taquicardia. Tenemos las derivaciones del electrocardiograma de superficie. Tenemos un catéter en aurícula derecha, un catéter en el GIS y un catéter en el seno coronario. Nosotros ponemos los catéteres de esta manera, al menos de inicio, o digo, bastará de diferentes protocolos dependiendo del centro, escuela y demás. Pero bueno, nos ayuda a saber hacia dónde va la conducción y por dónde pasa, básicamente. Lo que nosotros alcanzamos a ver aquí, y es que con mediciones, tenemos justamente dos morfologías de QRS que están aquí representadas, y cómo es que tenemos una activación en seno coronario más precoz en seno coronario 5-6. Esta es la primera parte que nos dice de que probablemente la activación no esté yendo por el nodo auriculoventricular. Si nosotros medimos el RP o el VA, que es lo que nosotros hacemos frecuentemente en un estudio electrofisiológico, vemos cómo independientemente de la morfología que tomemos el latido, tenemos un VA constante, un RP constante de 147 milisegundos. Siendo esto con con el seno coronario 5-6 mayor precoz, esto podría justamente decirnos una vía accesoria del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está irregular? Cuando nosotros analizamos por dónde baja la activación y ahora analizamos qué pasa en el PR, ¿no? O en el AB, podemos justamente ver que la activación que inicia en la aurícula baja hacia la parte del ventrículo, inicio de QRS, primero a 183, y en el siguiente latido inmediato, que sube por vía accesoria, ¿no? Ahora tenemos un RP mucho más largo de 230. De tal manera que tenemos RPs que son variables con un PR variable con un RP constante. Entonces, la verdad es que, digo, ya lo mencionaron mis colegas justamente, cómo es que se pueden combinar las diferentes fisiopatologías y los mecanismos arritmogénicos de las arritmias, y esto es lo que realmente estaba pasando. Nosotros teníamos una vía accesoria del lado izquierdo, que era por donde conducía de forma retrógrada del ventrículo a la aurícula, y cuando cuando la taquicardia iba en el sentido anterógrado, llegaba al nodo auriculoventricular y primero bajaba por una vía, la vía rápida. Llegaba después al ventrículo, volvía a subir justamente por la vía accesoria, finalmente para llegar otra vez al nodo auriculoventricular, pero encontraba la vía rápida bloqueada o en refractario y conducía ahora por la vía lenta. Finalmente hasta llegar a ventrículo y de esta manera perpetuando un circuito muy interesante de la arritmia. Finalmente, al paciente, el mecanismo principal se puede establecer como una taquicardia por entrada intranodal. Fuimos por la vía lenta, pero al final estando ahí y a pesar de que sospechábamos de que la vía accesoria no era la generadora de arritmias, también la quitamos precisamente por lo que habíamos comentado en los casos de la doctora Diana, ¿no? Estratificamos el riesgo y también quitamos la vía accesoria. Entonces, bueno, al final, electros interesantes es la manera de analizar y el approach inicial de nuestros electrocardiogramas, pues fundamentalmente nos permite
establecer un diagnóstico diferenciales y sobre todo normar conducta en cuanto a nuestros estudios y en cuanto a nuestro tratamiento. Muchas gracias. Perfecto, Diego. Wow, excelentes casos.